José Luis Moreno, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast del Liberal. José Luis es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, ha sido director general de Política Financiera de la Comunidad de Madrid y concejal del Ayuntamiento de Madrid, pero más que en esa faceta pública, me interesa hoy ahondar en la académica. José Luis es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria e imparte sesiones de geoeconomía estratégica para directivos en ESIC University. Inspirado en esta experiencia, ha publicado este libro que tenemos aquí, Geoeconomía Estratégica, en el que ha reunido 65 casos. Me decía ahora, entre bambalinas, por así decirlo, que al principio empezó a dar lecciones de macroeconomía pelada y al ver el escaso interés de sus alumnos empezó a aproximar más el temario a la realidad y descubrió que estos temas interesaban. ¿Qué es la geoeconomía? Pues según he podido averiguar y a riesgo de meterme en un jardín, déjenme contarles que la geopolítica nace en el siglo XIX y vincula el poder con la ocupación del territorio. Todos hemos oído cómo la Alemania nazi justificó la anexión de Austria y la invasión de Polonia por la necesidad de espacio vital, porque quien controla el centro de Europa controla Europa y quien controla Europa controla el mundo, solía decirse. La geoeconomía es un concepto posterior. Nace durante la Guerra Fría y analiza cómo la geografía y los recursos condicionan la economía y a través de ella la política y la historia. Una muestra de palpitante actualidad es el Estrecho de Hormuz, vía de salida de buena parte del petróleo de Oriente Próximo, y es difícil encontrar otro paso de mercancías cuyo bloqueo ocasione mayores perturbaciones. Geoeconomía estratégica detalla ese entramado de factores físicos, energéticos, comerciales y financieros de los que depende el dominio o la sumisión. El armamento y la población han sido a lo largo de la historia las principales palancas del poder. Hoy, sin embargo, tenemos casos como Suiza, Luxemburgo, Singapur, que son actores internacionales de primer orden y, sin embargo, carecen de ejércitos numerosos. Ese carácter estratégico de la geoeconomía es el que José Luis nos invita a explorar. España, por ejemplo, aprovechó su situación de encrucijada de continentes, a caballo entre Europa y África y entre América y el Viejo Mundo, y para proyectar su poder con gran éxito a comienzos de la Edad Moderna. Luego nos quitaron Gibraltar, nos hundieron la flota, las colonias se independizaron y no hemos vuelto a levantar cabeza, pero ese enorme capital geoeconómico no ha desaparecido. De hecho, explica por qué somos una potencia turística, pero debería además servir para erigirnos en lo que José Luis dice que podríamos ser, un hub energético, logístico y de datos, y además no será por dinero. La Unión Europea nos lo ha dado y por ahí quería yo empezar esta conversación, José Luis. ¿Está España sacando todo el partido a los fondos europeos, a estos fondos Next Generation? Bueno, primero, Miguel, muchísimas gracias por la invitación y por la introducción, que es espectacular. La verdad es que es el mejor resumen que he tenido yo del libro. Entonces te doy muchísimas gracias por las dos cosas. No estamos aprovechando los fondos, no. Eso es obvio, la gente lo ve. Se ha hecho inadecuadamente, no se ha contado con la oposición, no se ha hecho transparentemente y no se ha beneficiado a aquellos sectores donde debíamos haber potenciado o trasladado nuestra potencia geoeconómica. Desde luego el tema del turismo, desde luego el tema de los chips, el PERTE chip, por ejemplo, y desde luego el modelo que ha seguido el Gobierno de España de entregar el dinero al sector público empresarial para que a su vez el sector público empresarial lo vaya diseminando no se sabe dónde, pues desde luego nos está dando dolor de cabeza. Si comparamos con otros países, yo diría que Italia lo ha hecho mejor, lo ha hecho más transparente. Y pues ya es difícil hacerlo mejor que hacerlo peor que Italia, ¿no? Pues es que muchas veces criticamos a los italianos, pero en este caso los italianos nos han mojado la oreja. Claro. Ha sido una lluvia de dinero que no ha calado. Entonces al final... O vaya usted a saber cómo ha calado, ¿no? Porque por lo que estamos viendo a través del caso Zapatero, parte de las ayudas se han perdido a Plus Ultra, se han perdido en distintos paraísos fiscales. Yo critico dos cosas de los fondos europeos. Uno,
que estemos utilizando los fondos europeos para hacer grande la industria china de coche eléctrico, terminando o, digamos, asediando la industria propia que tenemos en España, que es la segunda manufactura de vehículos que tenemos en Europa, es un error. Y luego estos ejemplos, que seguramente saldrán más, como entregar dinero a una compañía como Plus Ultra, que era irrelevante entregar un dinero en unas condiciones que se está viendo que son absolutamente inadecuadas, pues solamente nos lleva a la situación que estamos, que es manchar el nombre de los funcionarios y manchar el nombre de unos procedimientos que en otros lugares, en otras empresas, sí que ha sido positivo. Es decir, porque tampoco yo voy a decir que todo el dinero que ha entrado en España por los fondos europeos ha sido mal utilizado, porque no es verdad. En algunos casos se ha utilizado correctamente. Claro, si el gobierno español te pidiera consejo, ¿cuál le darías a la luz de la geoeconomía? ¿Hay que volver la espalda a la globalización y reindustrializar? ¿O a nosotros nos ha ido bien siendo una pequeña economía abierta? A ver, si algo ha tenido éxito en nuestro país y en la Unión Europea, de la que formamos partes, es el comercio mundial. El comercio mundial, desde luego, nos favorece, pero claro, lo que no podemos hacer es comerciar con países que vienen dopados a nosotros. Es decir, lo que no podemos hacer es comprar a precio barato los excedentes que China, por poner el ejemplo, no puede colocar internamente porque no ha desarrollado su sociedad. Cuando analizas la posición geoeconómica de España, y tú lo has comentado muy bien en la introducción, claro, España ha tenido el segundo imperio más extenso y que más ha durado en la historia del mundo después del romano, y en parte ha sido por su situación geográfica. Es decir, nosotros estamos rodeados de mar, al lado del estrecho de Gibraltar, y eso nos da muchas ventajas, nos las ha dado en el pasado y nos está dando en el presente. Somos el área geográfica que más cables recibimos de transmisiones. Entonces, parece razonable que nos dediquemos a los data centers, puesto que son unos lugares donde esos cables submarinos que llegan, desembarcan en nuestro país, pues van a tener mucha potencia. Luego, desde el punto de vista geográfico, lo hemos visto, las bases que tenemos en el sur son fundamentales para la defensa de Europa. Esa decisión absolutamente irresponsable y desagradable que ha tomado el Gobierno de España de no permitir el uso masivo de las bases que tenemos concertadas con los Estados Unidos para que puedan hacer el abastecimiento de lo que ha sido la guerra de Irán, que sigue habiendo todavía, que no se ha cerrado, aunque yo espero que en breves días esto se cierre, pues es otro ejemplo muy bueno. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los fosfatos del Sáhara, que hemos renunciado directamente a ese aspecto, pues es otro error de libro. El romper por ese antisemitismo que tiene este gobierno, romper la relación con Israel, que en cuestión de seguridad, de defensa, nos ha dado tanto y hemos aprendido tanto desde nuestro ejército con la tecnología que tienen los de Israel, brutal. Y luego decisiones equivocadas. España es un país que ha sido capaz de comprar los servicios donde almacenamos las conversaciones secretas con narcoterroristas y narcotraficantes en un servidor de Huawei de origen chino. Algo que nos ha puesto en peligro con las relaciones, nos está poniendo en peligro con las relaciones con Estados Unidos, y hay escritos del Senado, del Congreso de Estados Unidos en esta dirección. Hemos sido capaces de comprar helicópteros Kamov para apagar incendios que no hemos podido utilizar durante el verano del año pasado porque tienen la prohibición de volar en territorio europeo porque están siendo utilizados por Rusia en Ucrania. Y en tercer lugar, hemos comprado en el ejército una flota de vehículos de aprovisionamiento, de logística, de origen chino, que desde luego, si escuchas al ejército de Israel y al ejército del Reino Unido, no se fían porque pueden estar traceando esas rutas logísticas, incluso escuchando conversaciones. Es que, a diferencia de lo que hicimos en el pasado, que aprovechamos nuestra posición geográfica y geoeconómica cuando hicimos, esa conexión entre España y las empresas españolas y Latinoamérica, ahora todas las decisiones que estamos tomando como España, desde el punto de vista geoeconómico, son bastante negativas. No he hablado de que no estemos aprovechando el litio, que no estemos aprovechando el uranio, es decir, hay muchos recursos. Bueno, de la energía nuclear tampoco voy a hablar porque es otro issue muy clarísimo. No, habla. Bueno, la energía nuclear, España, que tiene un razonable parque nuclear, y gracias a la energía nuclear hemos estabilizado nuestro suministro eléctrico durante muchos años, décadas, sin ningún peligro, y aporta prácticamente el 20% de lo que consumimos a un precio razonable. Esta obsesión y sectarismo del gobierno ha hecho también que estemos renunciando a una energía
que ya vimos hace un año lo que puede pasar cuando renuncias a la energía nuclear, que puedes tener un apagón a cero que nos costó un disgusto, además de un menoscabo de la imagen internacional que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que con el gobierno actual la geoeconomía estratégica nos está aprovechando. Y he comentado muchos ejemplos, pero podía comentar muchos más, ¿no? Ya, en política energética, aparte del cerrar las nucleares, en general nos ha hecho mal. O sea, hemos desarrollado muchísima energía renovable, hemos diversificado el suministro de gas y en general hemos pasado mejor que otros países la crisis provocada por Ucrania. Pero tenemos una red vieja y no permitimos a las empresas grandes que tenemos en España, que son muchas y muy buenas, en invertir en esa red. Es decir, ponemos pegas a que las grandes empresas eléctricas de nuestro país inviertan en la modernización de esa red y no les permitimos planificar a largo plazo esas inversiones. Y luego yo esto lo conecto con los centros de datos y la vivienda. O sea, no es de recibo que en un país que necesita vivienda y un país que está apostando desde el punto de vista empresarial por los centros de datos, tengamos una especie de juegos del hambre diciendo o tenemos energía para la vivienda o tenemos energía para los data centers, con una regulación que lo que dice, que está básicamente poniendo pegas, diciendo, no, es que la energía que tengamos aquí y el calor de los data centers, pues lo vamos a utilizar para enfriar la población o para calentar la población de al lado, y no se da cuenta el regulador, o sí lo sabe, que donde hay espacio no hay gente y donde hay gente no hay espacio. Entonces al final te lleva a algo absurdo, como decir, no, yo quedo muy bien, yo aquí un brindis al sol, nunca mejor dicho, pero estoy apostando por una economía del decrecimiento. Hace poco estuve en una conferencia de autoridades del sector eléctrico público, y claramente la visión que tienen de cómo potenciar el tema energético en España va más por el lado del decrecimiento que por el lado de apoyar esas energías limpias, como la nuclear, que nos pueden hacer, con las minicentrales nucleares, sin ir más lejos, nos pueden hacer autónomos, pues de lo que hemos visto ahora en el estrecho de Hormuz, ¿no? Que es verdad que nosotros dependíamos menos que otros países, pero yo siempre he dicho el ejemplo, cuando tú en tu ciudad hay 3 panaderías y una de ellas cierra, los que compraban pan en esa panadería compran en las otras 2. Pues el estrecho de Hormuz, ¿dónde creemos que ha comprado su petróleo Japón, Corea del Sur e Indonesia? Pues evidentemente no los comprábamos nosotros. Entonces eso hace que el barril de petróleo, en lugar de estar a $60, ha llegado a estar a $120. Y yo espero que con este principio de acuerdo que se está desarrollando en la actualidad podamos llegar a un sitio razonable si Irán renuncia a seguir enriqueciendo uranio y tener un arma nuclear que junto con sus misiles balísticos ponen en peligro a países como España, porque los misiles balísticos de Irán llegan a Barcelona y llegan a las Islas Baleares, o sea que es que no es una broma, ¿no? Luego hablamos de Trump, pero todavía no hemos acabado con Sánchez, porque por pasar de la geoeconomía a la geopolítica, se habla mucho de las amistades peligrosas de nuestra diplomacia, que son Venezuela, China, Marruecos, y sus odios africanos, en el sentido en que lo utilizaban los romanos, ¿no? Que son Israel, Estados Unidos y la Argentina de Milei. ¿Cómo afecta al progreso o al bienestar de España estas elecciones, aparte de que parece que está separándose, ¿no?, de la diplomacia tradicional? Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que esta división que empezó a cultivar Zapatero, que ahora está de moda, por otras razones, nos ha hecho terminar con décadas de consenso en el ámbito internacional entre los partidos que gobernaban. De alguna forma, los grandes partidos de España tenían un consenso sobre cómo afrontar sus relaciones diplomáticas con los grandes países y con otros países. Desde la entrada de Zapatero acordámonos sus relaciones tensas con los Estados Unidos, y las que tiene ahora Pedro Sánchez con otros muchos países, pues claro, estamos eligiendo, como digo yo, muy mal nuestros enemigos institucionales, que no personales, porque al final
La relación con los argentinos sigue siendo buena, pero claro, si tú tienes una polémica importante con el presidente de Argentina, que ha hecho una excelente labor en su país, ha hecho prácticamente un milagro económico de reconstrucción de su país en unas condiciones penosas que ya nos gustaría a nosotros aprender de lo que está haciendo Milei en Argentina, pues pasa lo mismo con Israel, cuando toma una decisión de separarnos de las relaciones institucionales, comerciales y sobre todo en ámbito de seguridad y defensa, donde Israel tiene una industria muy potente conectada a la industria española, justo cuando ya se había terminado o se empezaba con la paz en Gaza, con lo cual se vio que esto era un tema absolutamente político, decisiones de sustituir desde las famosas pulseras entre las que había de Israel y cogíamos las de China, que eran como de AliExpress, que no funcionaban, y hubo esa polémica, pero es que lo mismo está ocurriendo con algún armamento que en lugar de comprárselo a Israel, pues lo vamos a acabar comprando en Corea del Sur o a Turquía o no se sabe dónde, pero no va a tener conexión con otros ejércitos con los que colaboramos, ¿no? Pero ahí pasa lo mismo con China. Esta relación que tenemos con China a mí me parece muy peligrosa. Quizás los próximos días vamos a empezar a entender por qué había tanta relación con China. China, desde la época de Confucio... Ya empezamos a entenderlo. Ya empezamos a entenderlo. Porque, bueno, es que hemos metido a las empresas de telecomunicaciones, sobre todo Huawei, pero hemos metido a constructoras, también hemos visto alguna constructora, pero es que hemos metido también a otras empresas de otros sectores, ¿no? Las empresas eléctricas, estamos financiando el desembarco de 10 empresas eléctricas de fabricantes de coches de China en nuestro país, ¿no? Esto estamos viendo que cada vez hay más coches de origen chino circulando por nuestras calles. Bueno, pues todo esto, cuando uno ve la historia, y esto lo trato yo en Geoeconomía Estratégica, desde la época de Confucio, la visión que tiene China del mundo es que ellos son el país único hegemónico y no comparten esa hegemonía con nadie. Entonces, con China nosotros podemos ser proveedores, podemos ser deudores o podemos ser clientes, pero no hay ningún tipo de asociación con China. Entonces, yo creo que dejar estas puertas tan abiertas sin contraprestaciones a China es un error para nuestro comercio y para nuestra industria, algo que desde luego Trump en su primera presidencia se dio cuenta de una forma clara. Esa dependencia que tenemos en algunos sectores de China es contraproducente. El sector de la ciberseguridad o incluso en algunos sectores como ligados a la inteligencia artificial. Pensar que en Europa y en España puede convivir una inteligencia artificial americana con una de China es de una bisoñez grandísima, porque vamos a tener que elegir bando y yo desde luego elijo Occidente y elijo el eje atlántico. Los otros países que tú has comentado, bueno, pues yo desde luego, si yo tomase una decisión de aquí ligada con las relaciones internacionales, yo apostaría por la India. Yo prefiero un país como la India, que es un país de futuro, población muy joven, mucho más democrático que China y además que ha firmado un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, con lo cual tenemos mucho más que aportarles a ellos. 400 millones del total de los indios están en una clase media que les gusta consumir mucho, cosas que hacemos desde luego nosotros, ¿no? Y luego has comentado Marruecos. Marruecos la relación es muy difícil. Marruecos es un aliado de España, es un aliado de Europa y es sobre todo un aliado de Estados Unidos. Desde los acuerdos de Abraham, Marruecos es quizás uno de los principales países que colabora con Israel, con lo cual la modernización del ejército de Marruecos tiene varios pilares. Uno es Israel, hay conversaciones entre Israel y Marruecos para que la cúpula que tan éxito ha tenido en Israel la puedan adoptar los marroquíes. Hay aviones F-35 de Estados Unidos que están dentro de un pedido de modernización de las Fuerzas Armadas de Marruecos y lo mismo aviones de Francia. Hay una colaboración entre los servicios secretos de España y de Marruecos que no siempre funciona a la perfección, pero yo, pese a equivocarme a lo mejor, porque esto nunca es exacto, yo a Marruecos le sacaría del grupo de los otros países equivocados y desde luego yo incorporaría a Argentina sin lugar a dudas, es un ejemplo a seguir en Latinoamérica, es un faro a imitar por muchos países que habían entrado en la dinámica destructiva del comunismo y luego por supuesto yo volvería a retomar relaciones con Israel, es decir, qué suerte tenemos que Israel esté donde está y nos sirva de paragolpes a Occidente, porque si no tendríamos muchos más problemas que los que tenemos actualmente, ¿no? Has hablado de Marruecos. Yo cuando me dedicaba a la información internacional siempre me decían que la única posibilidad de guerra que tenía España era con Marruecos, un conflicto.
¿Cabe la posibilidad de que esta insistencia de los presidentes socialistas en dar la espalda a Estados Unidos nos acabe costando un disgusto con Marruecos? Porque si Marruecos llega a equilibrar la fuerza militar con la española, en fin, podría intentar quedarse con Ceuta, con Melilla y con Canarias. Bueno, yo te voy a contestar diciendo que los últimos pedidos de fragatas de Marruecos se los hemos hecho nosotros. O sea que cuando hablamos de Estados Unidos también tenemos que hablar de España. Es decir, parte de la flota de la Armada de Marruecos se está haciendo en los astilleros nuestros, y además es de última generación porque digamos la industria de las armadas de nuestra industria es muy potente. Somos muy conectables a los Estados Unidos. Cuanto mayor relación tenga Marruecos con Estados Unidos, mejor para nosotros. Y es verdad que aparentemente hay un deterioro entre la relación de Estados Unidos y España, que no tiene que ver tanto con, digamos, sus propios ejércitos irresponsables, sino que es un poco en la cúpula de arriba, en la parte civil. En cuanto haya un cambio de gobierno en España, volveremos a retomar con unas relaciones excelentes que hemos tenido, como siempre, de Estados Unidos. A mí me decían el otro día que cuando los militares de la Armada de los Estados Unidos aprueban sus oposiciones, el destino más deseado son las bases españolas. Sí. Y eso es por alguna razón. Entonces, pensar que Estados Unidos va a cambiar las bases de la posición española a la posición de Marruecos, a fecha de hoy, es absolutamente improbable. ¿Queremos mejorar las relaciones con Estados Unidos? Sin lugar a dudas. Yo soy totalmente atlantista, lo he dicho antes. Es verdad que parte de la crítica que nos está haciendo a los europeos Estados Unidos lo está haciendo de una forma muy radical, pero tienen parte de la razón. Es decir, nosotros en Europa nos hemos aprovechado de la defensa de los Estados Unidos, del gas de Rusia y del comercio con China, y eso se nos ha acabado las tres cosas. Entonces, hay un escenario nuevo donde la conexión entre nuestras Fuerzas Armadas y la de los Estados Unidos en la Armada y el Ejército del Aire es absoluta, es un plug and play absoluto, no hay una compatibilidad brutal. Cuando la Armada de los Estados Unidos pide barcos en Europa para acompañarles en flotas, los nuestros, los de España, son los más queridos. Y es verdad que bueno, tenemos dos personas o personajes que son Trump y Pedro Sánchez, que no son mejores amigos, y eso evidentemente tenemos algunos efectos negativos, pero de eso saldremos también. Oye, has hablado de las fragatas, pero la guerra de Ucrania está demostrando que los ejércitos poderosos de hace 30 años ya no tienen nada que hacer con los juguetes electrónicos de los drones. Bueno, como a mí me decían, la guerra de Ucrania, acabo de realizar el curso del CSDEN de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa, y hemos hablado mucho de Ucrania. Una cosa es lo que vemos, sí, y otra cosa es lo que no vemos. Eso es. Es decir, nosotros vemos un combate desigual, en apariencia, entre Rusia y Ucrania. Si no estuvieran detrás los Estados Unidos dando la inteligencia y dando la conexión, básicamente a través de Starlink, a las tropas de Ucrania, desde luego las tropas de Ucrania no hubieran hecho nada. Si Europa no hubiera invertido, hubiera gastado cerca de 200.000 millones de euros en armamento en Ucrania, desde luego Ucrania no hubiera aguantado 4 años, está durando la guerra de Ucrania más que la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero es cierto que la inteligencia artificial es la que se está permitiendo gobernar todos estos miles de drones que desembarcan tanto de Rusia en Ucrania como de Ucrania en Rusia. Yo soy optimista y creo que está muy próximo firmar un armisticio muy parecido al de Corea del Sur y Corea del Norte entre Ucrania y Rusia. Pero, desde luego, si Estados Unidos no tuviera fragatas, barcos de guerra en el entorno próximo de la guerra de Ucrania, probablemente Rusia hubiera utilizado armamento menos convencional del que está usando. Y luego, no nos olvidemos, prácticamente no hay aviones ni helicópteros de combate volando sobre Ucrania. Y esto es gracias a la inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, no son solamente los drones, hay mucho más que no vemos. A mí me decían el otro día, un general, me decía que sobre todo el entrenamiento que están teniendo ahora los drones es para saber, a través de la huella de calor, saber interpretar cuando un dron vuela en reconocimiento, saber dónde hay un mortero,
donde hay un equipo antimisiles, donde hay un soldado. Entonces todo esto, digamos, está entrenando. Es un campo de batalla. Es decir, si yo a veces pienso que si la guerra de Ucrania no se ha acabado antes, es porque hay un interés en que sirva también de lugar de contraste del último armamento que hay ahora mismo, tanto por la parte rusa, que utiliza drones fabricados en Irán y en China, como la parte europea, Ucrania, que utiliza sobre todo armamento de Estados Unidos, pero también de Turquía y también de Corea del Sur, ¿no? Lo que vimos al principio de la guerra, que nos sorprendió a todos, fue esas columnas de blindados que avanzaban hacia y las machacaron. Fracaso total. Bueno, es que los soldados llevaban el teléfono móvil. No. Entonces sabía el ejército ucraniano, sabía dónde estaba el ejército ruso por los teléfonos móviles de los soldados. Es verdad que los soldados, según me dicen a mí, los soldados que están combatiendo en Rusia no son de las principales ciudades que hay en Rusia, sino que son de las repúblicas asiáticas y cada vez están combatiendo más soldados de Corea del Norte. En esta guerra hay muchos soldados de Corea del Norte combatiendo. Entonces, yo no sé cuánto tiempo más va a durar Rusia en esta guerra, pero sí sé que si a Putin no se le da una salida, puede haber incluso una crisis de seguridad en la propia Rusia. ¿Y qué salida hay que darle? Porque Putin parece que no puede ganar la guerra, pero no va a perderla, ¿no? Yo siempre digo que debería de haber, creo, lo interpreto que debería haber esa franja de seguridad, que es el famoso Donbass, donde desde luego ahí no debe haber ninguna actividad bélica. Eso tiene que ser como una cosa parecida al paralelo este que divide Corea del Norte y Corea del Sur. Por eso hablo de un armisticio, Sí. nunca de una paz. Yo creo que va a ser un tema temporal, porque desde luego los acuerdos de Minsk se han saltado por los aires, los que había, claramente. Y luego digo, los acuerdos con Rusia no son nada fiables. Lo que firmas con Rusia no tienen por qué cumplirlo. Yo claramente creo que Ucrania tiene que entrar en la Unión Europea, pero creo que Ucrania no debe entrar en la OTAN. No. Y esa es mi visión. Entonces, yo creo que Estados Unidos claramente está por esa labor y está intentando convencer a los ucranianos, que es muy difícil, que renuncien pues, a un 20% de su territorio, que supone el 40% de su riqueza. Ya, y el problema es que si no entra en la OTAN, Putin esperará otros 10 años y volverá a la carga, ¿no? Yo creo que dentro de 10 años seguramente Putin no exista. Bueno, pero entonces veremos. Lo que ha demostrado Rusia es que... Siempre sustituye a uno por alguien peor. Sí, es que hace mejor al anterior. Es muy difícil, pero es verdad que con este tipo de regímenes dictatoriales es muy difícil llegar a acuerdos. Oye, en la introducción de tu libro dices que el mundo no está en una era de cambios, sino en un cambio de era. ¿Exactamente a qué te refieres? Que no vamos a volver donde estábamos. O sea, un poco el sueño que tenemos de, no, esto es como cuando acabamos la Segunda Guerra Mundial, que teníamos Occidente, tomábamos decisiones, no, esto ha cambiado totalmente, salta por los aires. Yo en alguna entrevista he dicho que ahora mismo Europa ya no es comensal, sino que es el alimento, la comida. Y desde luego también he hecho otro símil que se utiliza mucho en la Unión Europea, y es que Europa se ha quedado en una especie de jardín botánico rodeado de un parque jurásico. Entonces tenemos que somos conscientes de todo esto. Entonces, esto ha cambiado. Y ha cambiado además que creíamos, no estábamos seguros, pero Estados Unidos no lo ha dicho claro. Entonces, ahora mismo entramos en un nuevo lugar donde tenemos dos grandes hegemones, que es China y Estados Unidos, y ahí la prioridad de China es dominar a una serie de países. La de Estados Unidos es la de dominar otros, uno está más por el lado de Asia, otro por el lado de América, pero esto no significa que no haya intereses en Asia de Estados Unidos más que los de Europa, que tú decías antes del estrecho de Hormuz, pero tienes el estrecho de Malaca, que es también un lugar, otro choque point súper importante, donde cuando cerremos la etapa de Hormuz vamos a entrar en Malaca. Entonces, Rusia tiene su flota que es importante, sobre todo en el Ártico. China está desarrollando la flota más potente de la Tierra, una parte para, digamos, de alguna forma, tomar el control de navegación de lo que ellos llaman el Mar de China, que no es Mar de China, sino que hay un montón de países ahí que compiten con China, que tiene una mala salida al mar, y China, evidentemente, lo que quiere es también utilizar las rutas árticas con acuerdo de Rusia, que es por lo que esa obsesión que hay sobre Groenlandia
de Estados Unidos, porque lo que tampoco quiere Estados Unidos es abrir una nueva ruta que domine China, que es todo el tema del Ártico y de Groenlandia, ¿no? China está construyendo barcos rompehielos con energía nuclear, que hasta ahora solamente lo tiene Rusia, y esto es importante, al margen de que cada vez son más las semanas que hay deshielo en esas rutas, ¿no? Claro, ¿a ti te parece razonable que Estados Unidos se quede con Groenlandia? A ver, Ya tiene bases desde ahí y no en habría, Pituffik, y eso no, es. y no habría problema para que metiera más soldados, me imagino. A Trump hay que hacerle caso, pero no literalmente. Ya. Entonces, lo que quiere Trump es que Europa y la OTAN, de alguna forma, se involucren más en la defensa de Groenlandia. Lo que no tiene sentido es que un territorio tan amplio como Groenlandia esté defendido por una base que hay en Pituffik, que creo que tiene 200 soldados. Entonces, lo que hay que hacer allí, seguramente, lo que se hará será un escudo antimisiles que tendremos que financiar los europeos con ellos, los europeos, los canadienses y los norteamericanos, porque esa es una zona de paso donde afecta a todo. Y si es verdad que Dinamarca, desde el punto de vista de ejército, pues tiene muchas más limitaciones que toda la OTAN colaborando. Entonces, ya en la Segunda Guerra Mundial se hizo con el control, digamos, de la isla Estados Unidos para que los nazis no hicieran posesión de esta isla como ya han hecho Dinamarca, porque la realidad es que los nazis controlaron Dinamarca, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer como países atlánticos, miembros de la OTAN, es trabajar en colaboración con Estados Unidos para controlar ese flanco que claramente es muy apetecible tanto para Rusia como para China. Oye, Donald Trump dice que va a volver a hacer grande América. ¿Tú ves que vaya bien encaminado? La realidad es que Trump no ha cumplido su programa electoral. Dijo que no se iba a meter en líos y ha metido en líos. Y dijo que iba a mirar por el bolsillo de los ciudadanos y lo que ha hecho ha sido destrozar el bolsillo de los ciudadanos. La inflación y la cesta de la compra en Estados Unidos, yo hace poco he vuelto de allí, es decir, realmente cuando tú vas a un supermercado en Estados Unidos ves la gran diferencia de lo que cuestan cosas básicas como el jamón con respecto a Europa, donde prácticamente vale 4 veces, ¿no? Y luego es verdad que, a diferencia de en Europa, que tenemos cierto escudo social, en Estados Unidos no hay escudo social. En noviembre hay las midterms, yo creo que Trump va a perder las mayorías que tienen las dos cámaras, y a partir de ahí veremos qué es lo que ocurre. Si pierde la mayoría en el Senado, puedes acabar sometido a un impeachment. Por eso digo, es decir, que yo creo que ahora mismo, si tú me preguntases, y yo viendo las encuestas, el nivel de popularidad de Trump, tanto en su electorado como en su no electorado, es muy bajo, porque ha incumplido 2 promesas básicas. Una, no meterte en guerras internacionales, y desde luego lo de Irán es una guerra totalmente, y además ojalá salga bien Estados Unidos de Hormuz, y ojalá neutralice el uso que tenía de ese uranio enriquecido, porque si no será un cierre en falso. Y segundo, es que la cesta de la compra en Estados Unidos, que no solamente afecta al combustible, que también ha subido, sino al coste de la vida, es brutal. Entonces yo ahora mismo, es verdad que estamos en mayo y quedan todavía unos meses, pero ahora mismo las encuestas, cosa que yo creo que a Trump le da igual, le preocupa más a sus compañeros de partido. Sí, porque él, después de todo, Eso es. él se va, ¿no? Después de esto. Yo creo que lo que pasa es que hay un golpe de efecto, que es Cuba. Claro. O sea, yo creo que vamos a ver, igual que vimos lo de Venezuela. Venezuela, yo creo que en Cuba vamos a ver otro golpe de efecto y vamos a ver si sale bien. Yo espero que salga bien. A mí me cae muy bien la población cubana y me parecen un peligro los líderes cubanos. Entonces, yo creo que ahí Marcos Rubio es claramente, yo lo veo como el heredero, el razonable heredero de Trump. Entonces vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Pero desde luego, lo que hizo en Venezuela de sacar a Maduro por narcoterrorista, me parece que estuvo muy bien hecho. Que el ritmo de democratización de Venezuela no es el que a mí me gustaría, es obvio, pero bueno, la historia tenemos que ser pacientes, ¿no? Es decir, desde luego Venezuela hoy está mejor que en enero, pero debería estar mucho mejor. Claro, ¿no? Pero dejar a Delcy Rodríguez no parece que sea una apuesta es sorprendente. Por la democracia, ¿no? Es sorprendente, además, con las amistades que tiene Delcy Rodríguez, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí, no vamos a hablar de las amistades.
Otro de los problemas y otra de las cosas con las que está jugando Trump es el dólar, o sea, debilitándolo y abusando tanto de las sanciones económicas, cosa que empezó con Barack Obama, siguió con Biden, Sí. y él Son herramientas de geoeconomía. Claro, herramientas, pero son una de las causas también por las que la gente se retrae de la globalización, porque dice, oye, yo no quiero comerciar con estos señores porque si todo tiene que pasar por bancos americanos. No te creas. Las últimas, o sea, lo mismo, una cosa es el relato, otra cosa es la realidad. Las últimas renegociaciones que China ha hecho en Asia y en África de deuda, no las ha hecho en renminbis, las ha hecho en dólares. El renminbi es una moneda que no existe. No. Es decir, no es una moneda, no sé si tú pregúntale a cualquier persona del mundo, ¿prefieres que te paguen en renminbis o en dólares? Y, o sea, el dólar controla el 60% de las transacciones internacionales, seguida del euro, que es el 20%. El renminbi en cualquier momento te hacen un corralito los chinos y te vale cero, pero pasa con todas las monedas, menos con el dólar. Entonces yo, desde luego, sigo apostando por el dólar. El dólar es una potente arma geoeconómica. Y además, Trump, y lo digo también en el libro, está apostando por las stablecoins en dólares como forma de que aquellos países que tienen monedas fallidas puedan utilizar una moneda de este tipo, una moneda electrónica, que esté soportada por el dólar. Entonces, desde el punto de vista de política macro, de política financiera, la política que está siguiendo tanto con el Bitcoin como con el dólar Estados Unidos es una política del 10. Y todos esos cantos de sirena diciendo que el dólar está perdiendo importancia, mentira. Es verdad que China dice, estoy sustituyendo los dólares por oro. Correcto, eso es verdad. Pero es verdad que muchos de los dólares que tenía el gobierno se los han pasado a las empresas públicas chinas, que sigue siendo el gobierno. Entonces, todos sabemos, cuando hemos viajado, que el dólar se acepta en todo el mundo. Todos sabemos que la convertibilidad de dólar es absoluto. Es la moneda universal. Entonces, intentar cargar sobre el dólar, yo digo, tú eliges si que prefieres que paguen tu nómina en dólares o en renminbis. Y desde luego, hago una advertencia. Si en Europa cogemos el euro digital, va a haber muchas personas, entre ellas yo, que nos vamos a mudar al dólar. ¿Y por qué? Porque el dólar digital está diseñado para controlar a la población, para acabar con tu libertad financiera. El euro digital. El euro digital, perdón. Dólar digital lo ha renunciado. Estados Unidos, Trump ha dicho, no hay dólar digital. Decisión inteligente. Nosotros no necesitamos un euro digital, salvo que queramos controlar a la población. Todas las monedas digitales, los CBDC, los Central Bank Digital Currency, sí, todos están diseñados para ver cuánto dinero puedes gastar, dónde lo puedes gastar, en qué lo puedes gastar, y además esa información la voy a tener yo, que soy quien te controlo. Entonces es como entregarle, no sé, tus claves de tus cuentas corrientes a la agencia tributaria. Es decir, no, es que aquí hay una regulación, hay un derecho, y si tú quieres mi dinero, bueno, pues habla con los bancos, habla con un juez, pero no tener directamente ese acceso. A mí me da un pánico. Y igual que hay muchos países de Latinoamérica y de Asia que están utilizando, y de África, el stablecoins en dólares para poder hacer transacciones, pues eso pasará en Europa con los países que no queramos. Desde luego en Alemania no quieren el euro digital. Oye, estamos viendo todos estos errores que ha cometido Trump. Putin decía que el colapso de la Unión Soviética había sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, pero él, en su intento de reconstruir el imperio soviético, se ha estrellado en Ucrania. ¿Y tú crees que China acabará dominando el mundo por los errores no forzados de sus rivales? Dos cosas. Primero, Rusia tiene una filosofía cuando se derriba el muro y se disgrega la Unión Soviética. Hay una serie de pensadores, viene también en el libro, que hablan del Ruski Mir, que es como el mundo ruso. Entonces, todavía el sueño de Putin es recomponer la antigua Unión Soviética con aquellos países donde se habla ruso o se habla ruso, donde está la religión ortodoxa y donde de alguna forma hay costumbres de la antigua Unión Soviética o de Rusia, ¿no? Entonces, ese que se esté o no estrellando Rusia en el caso de Ucrania, tiene que ver más con la potente defensa que hemos hecho desde Europa que con Rusia. En los planes de Rusia es inverosímil que Europa haya dado la cara por Rusia, pero por Ucrania, pero claramente es que si no, luego iba Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y Polonia. Recordemos que hace menos de 100 años los nazis
y los rusos comunistas llegaron a un acuerdo para repartirse Polonia. Sí. O sea que la historia se repite y por eso Polonia está tan involucrada en todo este tema de Ucrania. Con respecto a China, yo sinceramente creo que China no quiere dominar el mundo. Perdona, antes de Sí. entrar en China, me interesa mucho lo que estabas diciendo, pero Rusia, ¿ya podemos olvidarnos de que sea una amenaza a Putin o tenemos No, que tenerla? nosotros en todos los escritos de la defensa europea, Rusia es considerada una amenaza y ha demostrado que es una amenaza. Cuando Rusia estuvo acumulando 180.000 soldados en la frontera con Ucrania y decía que estaba de maniobras. De maniobras, sí. Yo tengo amigos que estaban en esa frontera y que oían el ruido y los americanos decían, van a invadir Ucrania. Y los europeos decían, no, que ha dicho que no va a invadir. De hecho, tuvo una reunión con Bolsonaro y garantizó que iba a cumplir los acuerdos de Minsk. Entonces, lo primero que digo es que de Rusia no hay que fiarse. Entonces, yo sé claramente que hay una serie de pensadores y filósofos rusos que están en el entorno de Putin, que le siguen diciendo que Rusia tiene que recuperar su antiguo imperio, el imperio ruso, el imperio de la Unión Soviética, y Rusia está fracasando. Y está fracasando porque los europeos hemos apoyado a Ucrania. Y eso tenemos que seguir haciendo. Entonces, una cosa es lo que quiera Rusia y otra cosa es lo que pueda hacer Rusia. Mientras Europa esté unida, podremos hacer frente a Rusia. Por eso es tan importante. Y contemos con el respaldo de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está vendiéndonos el armamento que estamos entregando a Ucrania. Es un gran negocio para las empresas americanas. Antes, en la época de Biden, Estados Unidos regalaba el armamento y ahora nos lo vende. Entonces, esto es lo que hay. Es decir, nosotros hemos empleado 200.000 millones de euros en armamento para Ucrania y ahora tenemos ese crédito de otros 90.000 con la congelación de los depósitos rusos para poder financiar ese armamento. El mensaje que le estamos dando a Rusia es: si esto dura otros 4 años, Ucrania nos va a tener detrás. Y eso Claro. ya ahí no podemos hacer. Y además dudas. vas a pagar tú la factura, ¿no? Después y de hecho hay una parte que la está pagando porque hay muchas empresas rusas que están siendo afectadas y luego hay una población rusa joven que está perdiendo la vida en una guerra. Una guerra es un desastre demográfico, es un desastre para la cultura y para todos los países, para Ucrania y también para Rusia. Y volviendo a China. Eso es, que antes te he dejado, te he dejado con la palabra porque estabas diciendo algo que me interesa mucho y que oigo a menudo, y es que China no tiene una vocación hegemónica mundial. ¿Tú No la tiene. crees en la trampa de Tucídides? Bueno, yo sé lo que ha hecho China en África y lo que ha hecho China en Latinoamérica y en Asia, y China es un desastre en su gestión, porque al final, está construyendo a través de la ruta de la seda un lugar básicamente para colocar sus productos. Entonces está tomando posiciones en los puertos, algunos puertos como el puerto de Bilbao o el puerto de Valencia están gestionados por empresas estatales chinas. Cuando yo digo estatal china, voy a decir Partido Comunista Chino, para que a la gente se le encienda la luz, ¿no? Entonces, ¿por qué las empresas chinas del Partido Comunista Chino están tomando posiciones en puertos de Europa? Porque están cogiendo la información comercial de las cadenas de suministro, dónde vienen los barcos, qué vienen los barcos, porque China, como en la época de Marco Polo, es básicamente su obsesión es meter sus productos, meter su cultura. Pero desde luego yo no veo a China dominando, porque no lo ha hecho en África, no lo ha hecho en Latinoamérica, y no lo ha hecho tampoco en Asia. Entonces, y es más, cuando China se intenta inmiscuir mucho en los otros países, fracasa, porque son tan distintos del resto del mundo y luego se consideran tan superiores al resto de las poblaciones que no son capaces de crear empatía, ¿no? Es decir, el éxito que en su momento tuvo España en Latinoamérica, cuando nuestras empresas tuvieron un crecimiento muy amplio en Latinoamérica, es que hubo cierta empatía. Es que ahora mismo con China no la hay. Entonces, es que se va a hacer una fábrica de baterías en Aragón y China dice, pues voy a llevar 2.000 trabajadores chinos. Eso no es empatía. Voy a explotar una mina en Groenlandia
y me llevo otros 2.000 chinos, pues evidentemente se te encienden las alarmas, ¿no? O cuando llevan en África, muchas de la infraestructura que ha construido China la ha hecho con trabajadores chinos, muchos de ellos presidiarios, mano de obra barata. Entonces, yo, a fecha de hoy, veo que la obsesión de China es vender productos, cueste lo que cueste y tengan que pagar lo que tengan que pagar, que eso también lo estamos viendo en España, para meterse en las empresas, pero desde luego no veo una dominancia cultural, salvo TikTok. En TikTok sí que veo una potente herramienta de poder blando que está utilizando China para extender los valores orientales en la población joven que tenemos en Europa, y por eso Estados Unidos ha cambiado el algoritmo y ya no depende del algoritmo chino, ¿no? Pero entonces yo hago un podcast con Javier Díaz Jiménez, un profesor del IES. Le conozco. Sí, y él siempre me dice que más nos da que subvencione China sus coches, que nos los da más baratos, y es un plan PIBE, pero encima, en lugar de pagarlo los europeos, lo están pagando los contribuyentes chinos. Eso díselo. Bueno, primero lo estamos pagando nosotros, con fondos europeos. No, pero los productos baratos esos con que nos invade, pues vamos a ver, está tirando los precios. Cuando la Organización Mundial del Comercio admite a China, el principal argumento de admitir a China es que así China se democratizaría. Ya. Y claramente eso no ha ocurrido. Eso no. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido? No. Hemos tenido una invasión de productos chinos. Primero eran cosas pequeñitas y cada vez son cosas más grandes. Ahora tenemos los vehículos eléctricos como principal problema, pero hemos tenido los paneles solares, las baterías, etcétera. Entonces, tú al final, claro, China va controlando la cadena de suministro de litio, va controlando el 80% de los imanes, de la construcción de baterías, entonces, del grafito. Entonces, al final, China realmente lo que está haciéndote es dependiente de ellos. Nosotros ya vivimos una dependencia durante la pandemia de lo que era depender de las mascarillas y depender de los respiradores de China. Queremos lo mismo, es decir, tú te compras un coche eléctrico y esto es como todo lo que vemos ahora, ¿no? Que es una especie, me dice un amigo, un coche eléctrico es como un iPhone, pero con ruedas. Bueno, tú tienes un iPhone, tienes un coche eléctrico, y entonces la batería te dura, imagínate, 7 años. ¿Y cuánto te va a costar la nueva batería china? Igual te cuesta más que el coche. Igual no tienes alternativas. Pero de momento sí, son 10.000 euros más baratos. ¿Y qué haces? Pero ¿y qué haces con la gente que se dedica a ensamblar coches en España? ¿Qué hacemos? Es decir, el problema es que le estamos permitiendo que sea muy difícil competir con nuestros coches en Europa. Tú dices, da igual. Bueno, díselo a los del cinturón de óxido de Estados Unidos. Todo esto nació porque el cinturón de óxido de Estados Unidos eran un montón de empresas cerradas, donde un montón de trabajadores se habían quedado sin trabajo y habían perdido el sueño americano, ya no tenían dinero ni para comprarse coche español, chino o alemán o coreano o japonés, y además no tenían capacidad de comprarse una casa. Entonces, lo que es un empobrecimiento de la población, pero no porque tú no puedas competir, sino porque claramente te están haciendo un dumping desde un país comunista que no defiende los derechos laborales de sus trabajadores. Entonces, tiene narices que nosotros siempre aquí que estemos escuchando a la izquierda y a los comunistas hablando de dumping, y resulta que el principal dumping que estamos teniendo en España viene de una dictadura comunista como China, ¿no? Oye, ya la última pregunta, esto es todo interesantísimo, pero antes has dicho que Europa en esto ha pasado de ser un comensal a ser el menú. Pero bueno, también has dicho que Europa ha plantado cara a Putin, o sea que demuestra que Europa tiene arrestos y puede jugar un papel importante en las relaciones internacionales. ¿Qué tiene que hacer Europa? Sin duda, pues yo creo que tiene que hacer cosas que ya está haciendo. Está firmando acuerdos de libre comercio con la India, está cerrando acuerdos con Canadá, con el Mercosur. Yo creo que ahí tenemos que seguir cerrando estos acuerdos. Tenemos que romper mucha de la burocracia que tenemos dentro de Europa y hacernos más competitivos, y tenemos que empezar a fusionar empresas financieras, de telecomunicaciones y de otros sectores como el energético a nivel europeo para poder competir en inversiones con esos otros dos núcleos que son China y Estados Unidos. Europa es el espacio de libertad más grande que hay en el mundo, donde los derechos civiles se respetan de una forma con mayores garantías.
Y desde luego es un lugar ideal de retiro para aquellas personas que cierran su vida laboral. Pero es que yo quiero que también Europa sea un lugar de futuro para mis hijos, para la gente joven, para el emprendimiento. Y no tiene sentido que la mayoría del dinero que se lleva a los fondos de inversión de los Estados Unidos, que luego invierten en empresas allí, tenga fondos origen europeo, porque la regulación no es la adecuada. Creo que tenemos una hoja de ruta muy buena, que es el informe Draghi, y tenemos que ir cerrando la Unión Europea. Europa no es un país, es un conjunto de 20 y tantos países, y tenemos que avanzar en esa Unión Europea. Entonces, yo soy crítico con la Unión Europea, pero vuelvo a decir, no hay un mejor lugar para vivir y desarrollar una familia que Europa, y eso es muy importante. ¿Y no puede poner en peligro el proyecto europeo el auge de la extrema derecha? Yo creo que los extremos en Europa están cerrando su ciclo. Y luego es verdad que algunas veces llamamos extremos a partidos que no lo son tanto. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es diferenciar el relato de la parte operativa. Desde luego, a mí me da más miedo el comunismo que otras opciones dentro de Europa. Y luego tenemos sistemas de autocorrección. Lo que ha pasado en Hungría es una maravilla, que a través de unas elecciones democráticas a una persona que lleva un montón de años gobernando un país, que inició con un partido que se llamaba Fidesz, que inició siendo un partido liberal. Cuando cae el muro Hungría, el partido Fidesz y Orbán era un partido liberal. Esa evolución que ha habido, pues bueno, igual. Entonces, yo en general soy enamorado de la democracia y creo que, igual que lo vamos a ver en Europa y lo vamos a ver en España, pues vamos a conseguir que vayamos centrando estos políticos. Pero es verdad que no tenemos, de un tiempo a esta parte, no tenemos en Europa los mejores políticos, no como hemos tenido cuando se comenzó con la Constitución Europea. Oye, ya una última pregunta por curiosidad. Yo llevo años oyendo que la próxima gran guerra será la del agua, pero nos seguimos peleando por el petróleo, ¿no? Si tú ves qué es lo que pasa con Pakistán y con la India y con Bangladesh, te das cuenta que el agua realmente es el principal bien escaso que hay en la Tierra. Y lo hemos visto en el estrecho de Hormuz, porque la principal amenaza que se ha hecho a los países del Golfo es afectar a sus instalaciones desalinizadoras, porque el 95% del agua que se bebe allí viene de la depuración del mar. Y cuando empezaron los iraníes a verter petróleo en el agua, el mensaje era: yo no tendré lugar para almacenar el agua, pero tú no vas a tener, almacenar el petróleo, pero tú no vas a tener agua para beber. Y esto es un drama. Entonces, sin duda, por eso es tan importante que las infraestructuras hídricas en un país seco como España se cuiden y no se frivolice con ellas. Muy bien, pues confío en que el gobierno capte este último mensaje tuyo. Muchísimas gracias, José Luis, y nada, ha sido interesantísimo. Un placer, muchísimas gracias.